¿Qué tal? Muy buen día a todos. Yo soy Golmac y sean bienvenidos a Planea tu Libro, su curso de planeación y creación literaria para todo tipo de creador de contenido. El día de hoy les traigo una vez más el tema de suspenso y en esta ocasión, como les había prometido, cómo manejar las diferentes preguntas para mantener esa intriga. Comenzamos. Muy bien, para iniciar les recuerdo revisar la descripción, ya que siempre les dejo mis redes sociales donde pueden encontrar diferentes proyectos tanto de literatura como de psicología, además de las redes de algunos de mis colaboradores. También les recuerdo que comentando sus aportaciones, sus sugerencias o peticiones de nuevos temas me ayudan muchísimo, al igual que dándole like, compartiendo y suscribiéndose al canal. Ahora, si no han visto la primera parte, se las dejaré en la descripción y ahí explico un poco de las técnicas para generar suspenso. Y les comenté que la base son las 6 preguntas clásicas que llaman las 6 Ws en inglés, y en español son qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes, por qué. Y entonces estas preguntas, lo importante es que nosotros mantengamos algunas de ellas y mucha zozobra. Constantemente insistamos que hay una respuesta en ellas, pero sin darla. Y entonces aquí les voy a dar algunas técnicas específicas para cada pregunta. Y empecemos con el que. Una forma de mantener a la persona expectante sin estar muy segura de lo que está pasando y tratar de comprenderlo, tratar de unir las piezas de estos eventos, es que nosotros agreguemos ingredientes incongruentes, o sea, cosas que no encajan entre sí. Pongamos varios detalles donde el espectador diga, es que algo falta, esto todavía no llega a tener sentido, ¿por qué debería de pasar esto? Esto se logra fácilmente teniendo una historia bien planeada y simplemente omitiendo los detalles que le dan sentido y haciendo énfasis en aquellos que son suposiciones o no están del todo conectados. Otra es con objetivos obvios negados. O sea, nosotros hacemos que sea tan obvio que la historia va de esto, va a pasar esto, pero desde el principio se aclaró que eso no va a pasar. Y por más que yo lo veo, parece lógico que eso va a suceder, pero siempre me aclaran que no. De hecho, puedo hacerlo de manera muy directa, con una predicción, o porque primero hice un clímax y después mandé un flashback, de tal modo que el espectador ya sabe que no va a pasar, pero no puede entender por qué no es de esa forma. Y también puede ser de manera indirecta, al momento de dar ciertos detalles sutiles donde, por ejemplo, lo que es lógico del que es que están tratando de construir un edificio, pero en algún momento los ingredientes, las cosas que están usando, o las herramientas, o las personas que están ahí, no tienen ni idea de cómo construir un edificio, no tienen las herramientas, entonces lo que están construyendo es algo diferente. Ahora, otro factor es dar respuestas limitadas perfectamente conocidas. Parecería más lógico que esto quite el suspenso, pero no. Si yo limito las respuestas y las pongo tan claras, al espectador lo pongo en más tensión, como un partido de fútbol. Sé que los posibles resultados son 3, gana uno, el otro o hay empate. Entonces, si yo hago lo mismo de tal modo que en algún momento le dejo claro al espectador que las respuestas, las soluciones, lo que va a ocurrir es A o es B, cuando me decantan hacia A o hacia B, le va a generar una mayor tensión que si yo directamente lo dejo abierto, porque en ese momento el espectador dice, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Ahora, otra pregunta es el quién. En este caso, una forma de generarlo es descartar al verdadero responsable, de tal modo que el espectador no lo va a tomar en cuenta. Esta es una técnica demasiado clásica, sobre todo en el misterio, y llega a ser hasta un meme, burla que siempre es el mayordomo, o que a veces es muy obvio, o que a veces es una estafa. Y te voy a decir por qué. Porque las técnicas, una es eliminarlo, acabas con el culpable o el responsable, quien quieras descubrir, y entonces
simplemente jamás se va a encontrar porque este ya no existe, porque se murió, porque se fue a otro mundo, etcétera. Otra es mentir directamente, decirte, mostrarte una escena donde demuestras su inocencia y esa escena no es real. O, por ejemplo, que sea un personaje que pareciera la víctima del evento. Y incluso si aunque ese personaje parecía muerto, que no lo está. Y es el responsable de todo. Lo cual hace un tanto ilógica la situación. Y la otra sería ignorarlo, simplemente de repente mencionaste su nombre o una palabra, como dicen en algún chiste, apareció un píxel del personaje y ya se olvidó. Entonces, estas técnicas son muy fraudulentas. El descartar al responsable porque lo único que haces es, ok, yo ya te lo presenté, pero tú no adivinaste, es más bien saltarse directamente el juego con el espectador y simplemente dar una respuesta sacada de la manga. Por eso no te recomiendo mucho que ocupes estas, pero recuerda, es tu obra y te da la libertad si es que lo crees conveniente. Ahora, otra que es más común es usar múltiples sospechosos, donde aquel que estás buscando, por la razón que sea, puede ser cualquiera de los implicados que estés hablando. Por ejemplo, quizá no tiene que ser necesariamente de misterio, pero tal vez están buscando quién es el enamorado de tal persona, quién entregó la carta. Entonces puedes dar razones por las cuales cada uno podría haber estado enamorado y dar esa carta. Algo muy similar a esto es ligar eventos separados. Esto ya no es a través de las especulaciones de los personajes, sino a través de la narración. Si yo te narro de corrido dos eventos que en realidad no tienen una relación directa causa-efecto, pero si yo te digo que estaba caminando por el parque y cayó un árbol que aplastó el carro, podría pensar que yo lo vi o que fue en el parque, pero quizá yo estoy hablando de un árbol en un bosque muy separado de donde estoy hablando. Y estos eventos yo hago parecer como un narrador que están conectados de alguna forma. Pero poco a poco voy revelando que no, que nunca estuvieron relacionados. Solamente fue para confundir al espectador. Ahora otra pregunta, el cómo. Cuando yo lo que quiero ocultar es el cómo, puedo usar temas muy especializados o muy complejos, de tal modo que alguien que esté muy metido podría ser difícil que lo adivinara, pero una vez que ya doy los datos suficientes, muestro cómo es que ocurrió algo, entonces ya lo puedo entender y probablemente necesite analizar ciertos datos para comprobar exactamente a qué te refieres. Esa es una forma de mantenerme en duda del cómo, ya que al menos de que yo sea un especialista, me va a ser difícil entenderlo y aunque sea un especialista puede que no lo adivine porque no me dijiste que tenía que pensar en esa especialidad. Otra forma es ser innovador, realmente usar las herramientas que tienes de una forma que no es natural usarlas, de una forma completamente diferente y así naturalmente, incluso aunque yo esté familiarizado, no me voy a imaginar qué ocurre de esa manera. Ahora vamos a otra pregunta, que es el dónde. Y es, más bien, el enfoque que quieres dar ese dónde es qué es o por qué es ahí. ¿A qué me refiero? La duda es realmente en dónde está. Sabe que está en un cuarto, con las paredes verdes y hay muchos pasillos, pero no sabes qué es. Entonces no sabes para qué está ese lugar ahí, qué función tiene, no entiendes realmente dónde está. Y el por qué allí, por ejemplo, un concurso de natación, pero está corriendo en una pista de carreras. Entonces ya lo hace demasiado extraño y trataría de entender por qué están ahí. O quizás es un concurso de natación, pero dentro del salón de clase. Ya así me vas a generar suficiente intriga para tratar de entender por qué. Como ves, muchos tienen que ver también con generar ambientes inconexos, para que así a mí me sea difícil de armar. Vamos al cuándo.
Cuando puedes generar la confusión en hacer lo que yo llamaría laberintos temporales. O sea, ya sea que la narración esté saltando de un tiempo a otro, a veces al futuro, a veces al pasado, a veces al presente, o que me hayas dado varios datos, pero yo no sé en qué tiempo ocurren, porque ocurren con años de diferencia y no implican a los mismos personajes, o quizá está conectado de manera de ciencia ficción, dos, tres o más tiempos diferentes dentro de la historia y uno afecta a otro. Todo esto me va a ser difícil entender lo que está pasando, entender el cronograma, y voy a tratar de esperar hasta que tú me expliques el cronograma. Claro está, tienes que tener una mesura en esta confusión, que yo pueda entender algo que no sea del todo claro, porque si de plano no se entiende nada como espectador, lo más probable es que simplemente lo abandone, o incluso aunque termine, catalogue tu obra como una que no tiene sentido, aunque lo tenga. Una forma a veces es directamente, bueno, poner ciertas señales que te ubiquen bien cuando estás, por ejemplo, en el pasado, cuando estás en el presente y en el futuro. Por ejemplo, la paleta de colores o las ropas. Ahora, otra forma es no dar rasgos característicos, de tal modo que si tú me estás mostrando un evento, yo pueda ubicarlo en diferentes épocas históricas o en diferentes momentos de este evento, pero no esté seguro si esto ocurrió antes o después de X cosa. Dar cosas tan generales y que no parezca un objeto que me pueda dar un marco temporal de antes y después de algún evento. Ahora la última pregunta, el por qué. Esta es una de las más comunes que realmente hacemos en cualquier tipo de obra, aunque no se catalogue como suspenso, ya que en algún momento un personaje no se entiende por qué hace las cosas y damos esa tensión en un momento antes de decir su trasfondo, donde en un flashback nos cuenta su pasado. Formas de hacer esta tensión es dar señales escondidas. Es de repente algo que medio me explique un trasfondo, pero no me lo deje claro. Entonces, por ejemplo, puedo ver ciertos símbolos de que un personaje va a los scouts, pero eso no me explica del todo por qué actúa de una o de otra manera, o por qué conoce a cierta persona. Entonces, también me puede dar la idea que era un scout, pero si ya sé que había rivalidad entre dos grupos de scouts, no sé si cuando se conocían antes eran amigos o eran enemigos, entonces no sé si tiene buenas o malas intenciones. También, ahora, el qué es anormal es otra forma de que yo me pregunte por qué sucede esto. Si ya tengo muy bien claro que está, por ejemplo, haciendo un pastel a partir de cartón y pasta de dientes, entonces yo directamente le digo, ¿por qué? Y es algo que suele suceder en videos y cosas donde dicen que se le hubiera ocurrido a la persona como para hacer eso. ¿Por qué? O sea, quieres una explicación de algo que suena absurdo. Y esto lo puedes hacer no solamente con que el concepto sea absurdo, simplemente que como narrador lo explicaste de una manera inadecuada intencionalmente para que el espectador se quedara de esa manera. Y bueno, recuerda una vez más que me apoyas mucho suscribiéndote al canal, dándole a la campanita, comentando todas tus dudas, tus aportaciones y dándole a like, además de compartiendo con todos aquellos que creas que puede servir este contenido. Yo soy Walmart y nos vemos en la siguiente clase.